Muy bien, trabajemos ahora entonces con filtros de una manera más interactiva o con lo que llamamos filtros avanzados. Para ello entonces, en el mismo ejercicio anterior, hemos agregado un espacio superior a la tabla de datos donde hemos colocado unos datos o unas casillas. Esas casillas deben de tener los mismos nombres exactamente igual a como se encuentran en los campos de la tabla de datos, ¿sí? Deben de contener exactamente los mismos datos o el mismo nombre. Entonces, es decir que yo en este caso yo quiero aplicar un filtro, pero basado en estos criterios que voy a colocar en estas casillas que se encuentran acá, en este rango de criterios. Entonces, como que dije, ya tenemos un rango de datos y un rango de criterios. Entonces, miremos entonces ahora qué es lo que debemos de hacer. Miremos cómo es el procedimiento y miremos ahora cómo vamos a interactuar. Recordemos que entonces nos vamos a la ficha de datos y vamos a buscar en este caso filtros avanzados. O aquí en el 2007 dice avanzadas. Entonces vamos a dar clic aquí y observemos entonces cómo se nos va a quedar. Rango de la lista. La lista entonces es completo el rango de datos que tenemos normal. Y el rango de criterios debemos de seleccionar esas casillas que hemos hecho a un lado, en este caso si es una parte superior, donde van a ser los criterios que queremos que nos aplique. Listo. En este caso pues no va a pasar nada cuando debemos aceptar porque no tenemos nada escrito. Supongamos entonces que yo aquí en equipo actual voy a escribir Pachuca, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar ese criterio y vamos a decirle entonces que se aplique el filtro. Entonces vámonos por datos, vamos a aplicar el filtro avanzado como ya lo hicimos anteriormente, constatamos de que todo esté bien y simplemente damos a aceptar, lo cual entonces ahí se nos va a aplicar el filtro. Borremos Pachuca y coloquemos aquí Colombia. Entonces vamos a filtros avanzados, verifiquemos que todo esté bien, no haya cambiado, aceptamos y veremos qué pasa. Muy bien, los criterios que vamos a escribir aquí manualmente, entonces pues deben de coincidir con alguno de aquí. En este caso, ¿qué puede haber sucedido? Que es lo más normal. Entonces el criterio que se dio quiere decir que en este momento no hay un jugador que coincida con país Colombia, o que de pronto puede ser que no está bien escrito, ¿sí? Por decir, entonces aquí escribimos España, ¿sí? Y si no aceptar, ¿cierto? No nos va a hacer ningún tipo de filtro, o no lo va a aplicar. Entonces hay que escribir muy bien y debe coincidir. Vamos a hacer ahorita, digamos, posición, y vamos a decirle que es delantero. Entonces vamos a aplicar el filtro. Vamos a verificar entonces en que no equivocamos, y sí, ahí el rango de lista es esta tabla de acá, rango de criterios es este superior, y aceptamos. Ahí está bien. Entonces ya sabemos que si en algún momento se nos daña, pues podemos corregir los rangos que debemos de hacer. Muy bien, entonces de esta manera yo puedo trabajar con estas casillas que se aparecen en la parte superior. Como están dando cuenta, entonces tendría que yo escribir manualmente cada uno de los datos que yo quiero que se filtren. Verifiquemos bien que todo esto coincida, aceptamos y ahí está. Colombia. Muy bien, ahí está el ejemplo entonces del error que puede ocasionarse con los filtros avanzados. La nacionalidad de la tabla de datos está escrito nacionalidad, mientras que arriba, como está escrito, ¿cierto? Está mal. Entonces debemos de corregir y debe quedarse igual a como es en la tabla de datos. Entonces ahí sí debemos hacer los filtros, verifiquemos que todo esté bien y ahí sí coincide y podemos aplicar. Entonces, uno de los errores que normalmente sucede en los filtros avanzados es que los textos que se están colocando en el rango de criterios no son iguales a los que aparecen en el rango de datos.
debe coincidir tal cual. Mayúsculas, minúsculas no importa, pero sí cómo está escrito y quizás ortografía. Muy bien, entonces se están dando cuenta que tengo que escribir. Hagamos algo interactivo, algo más ameno dentro de Excel, para que no tengan que escribir, sino que simplemente lo escojamos de una lista que podamos desplegar de cada una de estas casillas. Entonces yo por aquí a un ladito pues escribí los correspondientes a los equipos, al país, a la posición, a la nacionalidad. Entonces vamos a trabajar con estas listas que aparecen en la parte de abajo. Entonces vamos a parar aquí y vamos a hacer lo que se llama una validación. La validación entonces es decirle qué es lo que podemos hacer en esa celda. De la validación podría ser como normal todas las celdas de Excel, que se escribe cualquier valor, pero yo puedo decirle que tenga algo en especial, que se escriba nada más un número entero, o un decimal, o una lista, una fecha, o lo que tenemos aquí personalmente, ¿sí? Para el caso entonces vamos a decirle que es una lista. La lista entonces compete a que yo debería aquí escribir en equipo actual los diferentes equipos que pueden haber en esta base de datos. Entonces tendría que escribir Atlético de Madrid. Recuerde que debe coincidir como está escrito en la base de datos. Punto y coma, Barcelona, ¿sí? Así sucesivamente. Boca Juniors. Y aceptamos. Y observemos que aquí vamos a tener la posibilidad de escogerlo y tenerlo ahí. Pero qué tal que fueran muchos datos, entonces teníamos que escribir más. Entonces lo mejor en ese caso es que yo, en vez de escribir, lo puedo traer de una tablita como la hice por acá, ¿cierto? La traigo de este conjunto de datos y cuando despliegue la casilla podré encontrar esos datos ahí. Entonces me queda mucho más fácil, en vez de tener que escribir, lo selecciono, hago el filtro avanzado, verifico que todo esté bien. Bueno, ahí se me dañó, no importa, seleccionamos bien acá y aceptemos. Listo. Entonces equipo actual, cala, listo. Muy bien. Entonces lo mismo podemos hacer con todos los demás. Recordemos, te voy a para país, hago una validación, les cojo que es una lista y puedo seleccionar los datos que por aquí los tenía y le digo, lo selecciono y le doy a aceptar.